Buen día, buena noche para todas, todos quienes hoy escuchan esta presentación. Mi nombre es Julieta Moreno Molina. Yo soy médica, especialista y magíster en bioética, mujer cis, lesbiana y bueno, estoy el día de hoy para acompañarlos con una pregunta. ¿Qué significa hablar de la diversidad de la atención en salud, específicamente en el contexto de cáncer, una enfermedad que amenaza la vida en términos de, el nombre que se le ha dado a este simposio? Hemos hablado de inclusión, de respeto y de dignidad, pero ¿qué significa cumplir con ese norte? El objeto de la presentación, por supuesto, será tratar de acercarnos a esa pregunta partiendo de la conversación sobre las identidades de género y las orientaciones sexuales diversas en el marco de la atención en salud en general. Significa, en últimas, poder interpelar lo que hemos considerado desde la medicina normatizado y normalizado. Es muy importante tener en cuenta que para la medicina la presencia de lo dicotómico, o es blanco o negro, o es hombre o es mujer, ha sido una cosa que ha transcurrido desde su misma creación. De hecho, la patologización de las identidades de género, de las orientaciones sexuales, hacen parte de una de las condiciones primarias de este pensamiento dicotómico, de este pensamiento puramente binario y, por supuesto, heteronormado. Cuando nosotros nos pensamos desde la diversidad de frente a una categoría de cuidado y cuando hablamos de la movilización por fuera de esto que es identificarse por fuera de la expectativa del naturalismo, empezamos a desplazar el concepto de la esfera biológica y de la naturaleza y la animalidad hacia constructos sociales que van más allá de lo puramente reproductivo, lo que supone necesariamente unos desafíos cuando hablamos en términos de atención a la salud, porque cuando nosotros nos confrontamos con esta idea de desplazarnos desde lo dicotómico, nos identifica inmediatamente el pensamiento naturalista o puramente biológico de la medicina a cómo nos categoriza la posibilidad de reproducirnos. Entonces hay que responder a tres desafíos de manera general cuando hablamos de la atención en la diversidad, independientemente del tipo de condición o de patología que estemos tratando. Y el primer reto es no limitarnos a la noción reproductiva. Por otra parte, abandonar la idea de la patologización más allá de la esfera mental de la condición de mayor riesgo o de mayor conductas de riesgo. Y por último, y tal vez lo más importante para quienes sean profesionales de las áreas de la salud que estén escuchando esta conferencia en cualquier momento del proceso del simposio, tener en cuenta que es muy importante y tal vez el paso más importante va a ser reconocer la internalización de la homofobia y cómo hemos normalizado comportamientos que pudieran ser transfóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos, como discursos que están cargados de valorizaciones, que son valorizaciones morales, por supuesto, que terminan por imponer posturas y juicios sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Por supuesto, esto reduce en términos de cuidado de la salud, de identificación temprana de enfermedades, de toma de decisiones clínicas en una categoría sobre cuáles son sus conductas y cómo le afectan estas para poder definir qué es bienestar y con ello calidad de vida, que van a ser dos conceptos centrales en el proceso de construcción de toma de decisiones clínicas ante una enfermedad que amenaza la vida, como lo puede ser el cáncer u otra condición de carácter catastrófico. Cuando nosotros hablamos entonces de diversidades en la atención en salud, como les decía, esto es independiente del diagnóstico de cáncer, estos tres desafíos se superponen al objeto de cumplir con el respeto de los derechos humanos, más allá de la inequidad, de la desigualdad que pudiera haber de frente a otras condiciones, la presencia de una característica o condición de orientación sexual o de identidad de género diversa supone un compromiso político de todas las personas que hacen parte de los sistemas de salud y del escenario de cuidado hacia la garantía individual de la atención. Y ahí casi que aparece la bioética como una posibilidad de decirnos, venga, hay un camino posible. Y hay un camino posible teniendo en cuenta que la posibilidad que da la bioética es reconocer y reflexionar sobre la intersección diversidad y atención en salud a partir de la interpelación del género.
entendiendo el género, por supuesto, como el más amplio espectro que nos puede dar la bioética en términos de garantizar todos los ejercicios del derecho a la salud. ¿Por qué? Porque nos permite explorar más allá de lo evidente, nos permite revisar los que son hechos concretos y sobre los que pudiéramos preocuparnos o tener consideraciones objetivas, interpelando los juicios de valor que pudieran ser predominantes en una sociedad específica, incluyendo, por supuesto, los que pudieran ser juicios morales que nos impiden la deconstrucción de la normalidad o la expectativa de lo natural y de cómo lo natural es lo que es consecuente con un cierto patrón normalizado. Ahora, es muy importante que como prestadores de la atención en salud tengamos en cuenta la necesidad de interpelar cuáles son los acuerdos sociales de una sociedad en específico. Por supuesto, hay sociedades que culturalmente han encontrado en el reconocimiento de los derechos individuales una posibilidad de permear las identidades para apropiarse de definiciones y categorías en el reconocimiento de los individuos para garantizar todos los derechos civiles y dentro de estos derechos civiles los derechos fundamentales como el derecho a la salud y el derecho a la construcción de la libre personalidad de fondo para la definición de la calidad de vida a partir de un concepto de dignidad humana en el que se constituye la persona como un eje principal de quién es de frente al mundo. Entonces, en esos términos, una de las primeras cosas a las que se nos invita desde la bioética para el reconocimiento de la atención en diversidad es que podamos tener categorías y conceptos muy claros para la atención sobre los que podamos interpelar y conversar con los pacientes, con las personas que están alrededor de la atención del cuidado y con el núcleo de cuidado de la persona que estamos acompañando en un proceso de enfermedad. ¿Por qué? Porque desde la bioética como disciplina, nosotros nos paramos en una posibilidad de analizar discusiones, conflictos, dilemas, no solo técnicos, sino también técnico-jurídicos, morales, culturales, que dan la posibilidad de aproximarnos a los contextos que reúnen o rodean a esa persona dentro de una sociedad en específico y que de alguna manera suponen una vía de conversación y de deliberación de frente a las decisiones que son públicas y privadas, teniendo en cuenta los supuestos valorativos que son posiciones predominantes, que en esta sería el reto de la posición predominante heteronormada de frente a la expectativa de lo natural, dependiente de la posibilidad de la noción reproductiva que mencionábamos hace un momento. Ahora, ¿por qué es importante partir de esta conversación de lo categórico, de lo teórico y de cómo estas categorías, estos conceptos presionan lo puramente moral y la construcción de lo que se considera bueno o malo para una sociedad y cómo eso bueno o malo termina definiendo por últimas el concepto de bienestar y con ello de calidad de vida? Porque va a afectar directamente la manera en la que las personas se acercan al sistema de salud y se acercan a las atenciones individuales. Cuando nosotros reconocemos que tener una identidad de género diversa, una orientación sexual no heteronormada, debemos reconocer que la persona que tenemos enfrente ha tenido una relación modificada con el sistema de salud. Por supuesto, esta modificación en la alteración de la vinculación con el sistema de salud viene una carga de prejuicios previos que han sido normalizados y relacionados con la patologización y que es un análisis abierto, por supuesto, en un sentido muy amplio y muy extenso sobre cómo delimitamos el género y cómo eso en términos de autorreconocimiento impacta el desarrollo individual, con ello el capital salud y por supuesto en competencia el capital social. Cuando hablamos de esto, hablamos de la posibilidad de agenciamiento, hablamos de la posibilidad de ejercer autonomía, de autodeterminarse, de poder poner límite a otros sobre el cuerpo para tomar decisiones en salud, lo que quiere decir que tiene un impacto muy importante en cómo me defino como persona de frente a mi autocuidado, de frente a mi concepto de bienestar y ante la posibilidad de tomar decisiones en el curso de la vida para cuidarme y prevenir la enfermedad, identificar tempranamente riesgos que me pueden exponer a enfermedades potencialmente prevenibles y por otra parte, cómo considero que me merezco las atenciones y el cuidado en un sistema que previamente me ha dicho que
mi identidad de género o mi orientación sexual pudieran hacer parte del problema que hoy me lleva a la atención. Entonces, esto sin malestar mayor que lo que es profundizar las inequidades sanitarias, no es nuevo para la conversación. Ha sido ampliamente estudiado. De hecho, Mochelin en el 2014, desde la pura idea de que la bioética nos puede dar respuestas específicas, se preguntaba sobre lo que significaba hablar desde la bioética y género para hablar de minorías y para hablar de minorías para pasar desde el discurso mayoritario de lo que significaba salud para hablar de grupos de mujeres, grupos de hombres, para hablar de diversidad sexual, para hablar de grupos de heterosexuales, para hablar de grupos de personas bisexuales, para hablar de las necesidades de la población trans, para hablar de las personas intersexuales y así para hablar de una gama de identidades que van más allá de lo neutro y que, por supuesto, va a tener un impacto muy importante en lo que significa las metas de objetivo de desarrollo sostenible en el entendido de que un individuo hace parte de una comunidad que va a haber afectado el desarrollo global en términos de salud, no construida exclusivamente desde la sexualidad, que ha sido esta característica que ha definido el colectivo LGBTIQ y que en términos generales supone imponer un nuevo esquema de poder en términos de salud sobre unos cuerpos que se construyen desde la diversidad a partir de un determinismo biológico. Es este determinismo biológico el que entra necesariamente en tensión cuando hablamos de la atención en diversidad y sobre todo cuando hablamos de un riesgo de amenaza contra la muerte en el que nos enfrascamos o en el que probablemente nos delimitamos ante la atención del diagnóstico y del que nos alejamos de la atención a la persona. Pero volviendo a la atención desde la persona, quisiera que nos paráramos un momento en esta definición. Y es una definición puntual de frente al poder y la autoridad que está depositada en los médicos para actuar como los guardianes sobre lo que está bien y lo que está mal en términos de cuidado y salud, lo que en últimas empieza a mellar el desarrollo de la autonomía individual y lo que se vuelve la posibilidad de perpetuar el asunto de prejuicios sobre cómo y quién es una persona con identidad de género diversa o con una orientación sexual diversa o no heteronormada. Cuando nosotros hablamos de esta autoridad que está depositada en los médicos y cómo afecta la percepción de las personas de la población LGBTI, el acceso a la atención en salud, a los programas de promoción y prevención, de diagnóstico temprano, de tratamiento, tenemos que hacer un mea culpa, tenemos que hacer una declaración específica de que se ha enfocado toda la atención en salud a este grupo en especial dentro de las políticas públicas de salud o políticas sanitarias en general a las enfermedades de transmisión sexual, a las terapias de reproducción humana asistida, a la patologización por enfermedad mental, a los efectos y los conflictos bioéticos derivados de la transición de género, saltándonos un gran espacio que son los discursos cotidianos relacionados con las atenciones de salud que están más allá de lo estrictamente vinculado con las categorías de identidad de género u orientación sexual. Y aquí aparece una cosa que no podemos perder de vista y es un ejercicio que debe ser necesariamente crítico y que tiene que ser necesariamente crítico de frente a lo que ha sido el sujeto de la medicina, lo que ha sido este individuo que venía siendo un individuo prácticamente neutro, al que denominábamos el paciente, y ese paciente que se construía muy desde lo masculino, que suponía la elaboración de lo neutro, se transformaba en el sujeto universal. En consecuencia, se nos convoca en esta transición y en este reconocimiento y la identificación de pacientes situados para evacuar los supuestos valorativos de todas las posiciones predominantes, que tengamos en cuenta que las personas no solo están definidas por ser un cuerpo puramente biológico, sino que para el caso que nos acoge en esta discusión debemos tener en cuenta la sexualidad, la identidad de género, al mismo tiempo que el nivel cultural, el lenguaje, la raza, la etnia, la educación, la edad, y cómo esta persona se construye y performa sobre el mundo, porque no es simplemente un cuerpo sobre el cual confluye un diagnóstico en un momento específico del curso de la vida. Para darlo
a entender en una noción más abstracta y poder conectarlo con lo que motiva la necesidad más allá de tener conceptos y categorías específicas, quisiera detenerme en esta frase de Judith Butler, una gran teorista de los discursos de género, y es cómo debemos aproximarnos a una deliberación en la que asumimos que las expresiones y la manera en la que categorizamos es probablemente lo que va a definir a la persona que estoy cuidando. Cómo me autodetermino también va a definir cómo me ven los otros. Y de frente a ello ya nos decía Butler que no hay una identidad de género detrás de las expresiones de género, hay performatividad constituida por cada expresión que es dicha para su resultado. Entonces no podemos ignorar que nos estamos construyendo de frente a una identidad, pero también a una condición específica de enfermedad y que en esa confluencia hay unas características que hacen de la persona quien es. Una de ellas pudiera ser la identidad de género, una de ellas pudiera ser la orientación sexual, pero estas no son sinonímicas ni son excluyentes, ni mucho menos son intercambiables. Y lo que viene a continuación es un breve repaso sobre lo que son estos conceptos y categorías relacionadas con lo que es el sexo biológico, lo que es el género y las identidades de género. ¿Por qué? Porque parte de la deconstrucción de ese prejuicio, de ese estigma y de esa ratificación de las fobias que están muy inmersas en nuestra manera en la que hemos sido formados en términos de la medicina y la persona, viniendo desde lo universal, que en últimas viene de un sujeto neutro, pero que realmente es construido desde un objeto masculinizado, ha afectado y afecta directamente la manera en la que hacemos la atención. Entonces, pasando directamente a los conceptos que son necesarios para poder abordar la definición de cuidado, registros de historia clínica, identificación de pronósticos, identificación de riesgos específicos que están vinculados con lo biológico, debemos reconocer que la clasificación biológica de los seres humanos puramente taxonómica desde la animalidad hace referencia a las variables y determinantes biológicas que son de orden genético, endocrino y morfológico. Esto es una desagregación naturalista que está limitada a la posibilidad reproductiva sin apoyo. Las categorías son mujer, hembra, hombre, macho y la categoría de tercer sexo o intersexualidad en la cual lo fenotípico, o sea, la manera en la que se ve, va a poder tener muchas variantes de frente a lo denominado puramente genético. Esto en términos de la biología, lo más estrictamente limitado a lo morfológico que puede ser variante posterior de lo dicotómico que conocíamos inicialmente, macho-hembra, intersexual. Cuando hablamos de género, hablamos de lo que se categoriza como una expectativa frente a lo femenino, a lo masculino o a la transición entre ambos. Aunque puede concebirse como una construcción basada en el sexo, no se limita a esto. De hecho, se afirma y se reafirma que es el producto de las relaciones entre las personas y la manera en la que se distribuye el poder entre estas. No es un concepto estático y al no ser un concepto estático, va a cambiar en el tiempo, en el lugar y en la cultura en la que estemos inmersos de manera puntual. En ese momento, los roles van a jugar un papel muy importante y van a diferenciarse de las necesidades individuales de frente a cómo performo, o sea, cómo me presento de frente a otros. Y aquí aparece una cosa que desde lo puramente biológico se ratifica desde la medicalización de la vida y es quién se nace, no qué se nace. Y cuando nosotros hablamos de biología y hablamos de género, pasamos a la posibilidad de la descripción o del descriptor identidad de género, teniendo en cuenta que esta no es lo mismo que la orientación sexual, ni mucho menos que las características sexuales y que parte de una definición que es ser o no cisgénero, que es aquel término que se utiliza para describir a la persona cuya percepción del género corresponde al mismo sentido biológico que se le asignó al nacer. Esto es un ejercicio de autorreconocimiento. Solamente lo puede describir la persona que lo vive de manera individual y no puede ser descrito por terceros. Esto es un error muy frecuente en el proceso de gestión de datos
por ejemplo, de la historia clínica al momento de no hacer una reivindicación correcta con respecto a las personas trans. Dentro de las categorías podemos encontrar femenino, masculino, transfemenino o transmasculino, al mismo tiempo que podemos encontrar personas neutras, no binarias o queer que no se limitan a la distribución dicotómica o binaria y que son referencias sobre lo que construye el marco de valores de las personas y por lo tanto de lo que es importante para autodeterminarse, agenciarse y poder tomar decisiones en salud. Por último, el concepto específico de lo que viene siendo orientación sexual como la atracción afectiva, erótica o sexual de una persona hacia otras. De frente a otro supone también una performatividad que es independiente a la identidad de género y que es independiente a el sexo biológico. Podemos tener dos grandes ramas, que está la heterosexualidad y la homosexualidad, pero también podemos incluir dentro de estas la asexualidad, la bisexualidad o la pansexualidad. Para volver a nuestro punto sobre la diversidad en la atención en salud, quisiera dejarles de frente esta afirmación, y es que la bioética se ha vuelto una posibilidad de profundizar la ceguera de género como una clasificación binaria que no da cuenta de realidades de las personas, sino que nos convoca a una discusión y una reflexión sobre esa persona situada, sobre una posibilidad de que la innovación y el desarrollo no esté limitada a la construcción de un diagnóstico o de un plan de tratamiento, sino que gire alrededor de la persona que tiene la necesidad específica. Y esto va a tener un impacto muy, muy importante porque la atención sanitaria de las personas del colectivo LGBTIQ ejemplifica cómo cualquier imposición sociocultural, los poderes jurídicos, incluidos los poderes biomédicos, terminan por reproducir estructuras de género que provocan mayor vulnerabilidad, mayor desigualdades en salud y que por lo tanto tenemos una responsabilidad desde el esquema académico y deliberativo de poner de frente cuáles son las posibilidades para resolver este como un problema no solo de inequidad en el acceso, sino de desigualdad en el cuidado, sobre todo cuando conceptualizamos que salud implica desarrollo humano y que implica desarrollo humano desde la posibilidad de crearse en un contexto específico, de cuidar de sí mismo y de cuidar de los otros. Muchas de las cosas que se dicen desde este punto de vista, en términos de hacia dónde debemos extendernos, es que nos enfoquemos en la atención de salud de lo no evidente. ¿Cuáles son esos temas que se benefician de incluir el enfoque de género, de tener un enfoque interseccional, de reconocer la homofobia, la lesbofobia y cómo esto se reduce en la no información para el ejercicio de derechos, cómo afecta la planificación para la toma de decisiones, sobre todo para la toma de decisiones críticas en un proceso de enfermedad grave? Probablemente algunos de los conflictos de la atención vistos desde este lente de la bioética y del ejercicio de derechos van enfocados en lo que hemos conversado durante estos últimos 18 o 20 minutos y es poder generar un desarrollo de habilidades para la gestión del capital social y no delimitarnos a aquellos conflictos que han sido clásicos como los conflictos de principio de vida o los conflictos relacionados con las disforias de género, ni mucho menos quedarnos con la idea de que las violencias sexuales y violencias basadas en género se limitan a escenarios externos a la salud, sino que podemos ser perpetradores desde el área de la salud de un cuidado inapropiado, prejuicioso o violento al no reconocer que nuestro paciente, que la persona a la que ofrecemos el cuidado, debe ser ubicada en un espacio contextual bajo lo que le define a sí mismo desde su relación con lo no binario y esto cómo afecta su definición en salud. Cuando nosotros hablamos de interseccionalidad, hablamos de la posibilidad de que todos estos mecanismos de poder afecten la construcción de la persona y la medicina no deja de ser un mecanismo de poder que puede afectar la manera en la que la persona se relaciona con su cuerpo, con los otros y con su estado de salud. Por lo tanto, el reconocimiento de un sujeto situado es nada más y nada menos que la posibilidad que tenemos desde la medicina de deshomogenizar este modelo biomédico para que en efecto podamos garantizar el derecho a la salud como un derecho fundamental y pleno de todas las personas
no solo pensando desde la garantía de reducir el impacto de minorías, sino de aspirar a un desarrollo humano integral que permita la construcción poblacional a partir de todo el alcance que implica vivir en una cultura que se construye a sí misma, no solo como la ausencia de enfermedad de grupos específicos, en tanto el concepto de calidad de vida en salud va a estar determinado también por todas estas intersecciones, la capacidad de autogestionarse a través de la educación, independientemente de las otras condiciones que pudieran ser condiciones de vulnerabilidad. Para cerrar esta conferencia, quisiera pasar muy rápido por lo que son los enfoques que han buscado garantizar desde la situación o desde la ubicación, el reconocimiento de los derechos de las minorías, teniendo en cuenta que se requieren unos análisis y unos valores o unas valoraciones esenciales de que hemos estado en una desigualdad específica, pero que esas desigualdades pueden verse acumuladas, incluso llegando al escenario de precariedad o casi que resueltas si tenemos unas condiciones de privilegio a favor. Y por eso lo primero es el reconocimiento de la titularidad de derechos de los sujetos individuales y de colectivos. Si bien el enfoque de derechos no es un enfoque nuevo y nos garantiza la universalidad y el reconocimiento general de que todos somos iguales, es importante que reconozcamos que las diferentes formas de discriminación y los desequilibrios de poder afectan el desarrollo individual y por lo tanto el proceso de toma de decisiones en salud. Otro de los grandes ganadores que hemos tenido en los últimos 10 años con respecto a los aspectos de orientación y análisis de políticas en el sector salud es el reconocimiento a que las personas tienen el derecho a ser evaluadas y confrontadas y cuidadas desde los determinantes sociales en salud y cómo las condiciones externas pueden afectar tanto las vulnerabilidades como las potencialidades, dentro de las que se incluyen, por supuesto, las condiciones de género. Esto va a tener un impacto muy importante cuando hablamos de la atención individual y de los enfoques de género específicos en términos de las desigualdades asociadas a la construcción del género como una relación de poder que impide la consulta temprana, que metodológicamente impide la identificación y el acompañamiento del cuidado, pero sin duda el que sería la recomendación principal dentro de este enfoque para reconocer no solo el ejercicio de derechos, sino la bioética como un curso posible para el sujeto situado de frente a una enfermedad amenazante para la vida, como lo es el cáncer, es el análisis interseccional. Y es ese que he mencionado un par de veces dentro de esta conferencia, que tiene más o menos unos 33 años desde que fue escrito y que nos pide pensar las complejidades de las desigualdades sociales en términos de cómo podemos comprender el ejercicio del derecho a la salud, si bien este es un reconocimiento que nace desde las luchas políticas frente a las interacciones de la identidad social como un impacto en otros sistemas, la medicina sin duda tiene toda la posibilidad de reconocer que son estas características que definen a las personas las que van a ponderar las decisiones de sí o no dentro del ejercicio del cuidado, porque tomamos las decisiones que tenemos a la mano, no toda la bandeja de opiniones, y que estas limitaciones dadas por cómo me presento al otro, cómo me percibe al otro, de dónde vengo y hacia dónde voy con mi identidad de género o con mi orientación sexual, seguramente van a moldear mi concepto de bienestar, mi sentido de seguridad y por último, me van a hacer preguntar sobre cuáles son las prioridades que tengo de frente a mi vida, frente a una constelación de factores sobre lo relevante, qué es lo que considero digno y qué es lo que quiero para mi vida y para quienes me rodean, por supuesto, para quienes me importan y dónde deposito lo que considero es importante para tener salud. No siendo más, recordarles que sobre todo para Latinoamérica, nosotros vivimos en un entorno cultural que ratifica la exclusión, la discriminación y en el cual la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la bifobia hacen parte de la cultura inmersa no solo en la relación de biopoder médica, sino de toda la cultura y la sociedad que nos rodea. No olvidar que la igualdad es un derecho humano y debe ser reconocido en todos los ámbitos de las relaciones personales, interpersonales e intersectoriales. Muchísimas gracias.